Hoy día quiero conversar con ustedes sobre dos temas que están muy unidos. Son Fuerzas Armadas y Defensa Nacional. Existen muchas definiciones para el concepto nacionalidad. Yo me quedo con la siguiente. Es una comunidad humana definida por raíces comunes, lengua común y una historia común, una cultura común y una geografía que los une, con voluntad de querer constituir una comunidad política y desear tener un futuro común. Y ahora bien, el concepto de lo militar se constituye en el hecho que es un aporte a constituir un Estado, pero no es el que origina la nacionalidad, entendiendo que la formación de la nacionalidad es anterior que se constituye un Estado. En casi toda Latinoamérica, el surgimiento del concepto del Estado y la nacionalidad se confunden. Y no puedo dejar de decirlo, que en estos dos surgimientos de Estado y nacionalidad, nunca hemos tenido considerados a los pueblos originarios. Sin embargo, estos dos conceptos se funden claramente en las hazañas del ejército y la Fuerza Armada. Y esto trae por consecuencia que las Fuerzas Armadas expresan el sentimiento y comportamiento de una sola clase social y obligan a traspasar esos intereses particulares de clase en intereses generales, y estos quedan insertados en el valor político conocido como valores nacionales y orden republicano. Estos conceptos valóricos de lo nacional y de lo republicano siempre están asociados a un orden estable, a un Estado robusto, y es aquí donde comienzan a haber problemas, cuando aparecen nuevas miradas políticas de lo que debe ser el Estado, de otros partidos políticos cuyo origen es distinto a la clase social a la cual pertenecen las Fuerzas Armadas. Y equivocadamente las Fuerzas Armadas reaccionan pensando que su propia razón de ser institucional entra en crisis. Hoy, en muchos países latinoamericanos, las Fuerzas Armadas consideran que no hay poder al cual ellas deban estar sometidas, a no ser que sea un poder unívoco y evidentemente no contradictorio con la clase social de las cuales ellas han surgido. Para las Fuerzas Armadas, toda expresión política que esté más allá de su clase social de la cual emergieron es considerada subversiva, y en algunos casos la ponen estas expresiones distintas bajo el concepto de enemigo interno. En el caso chileno, en la época de la Unidad Popular a inicios de los años 70, la estrategia de la derecha chilena fue la de dar un golpe de Estado en conjunto con las Fuerzas Armadas, y arrastraron a esta asonada a capas medias de la población. Y esa asonada clasista, cívico-militar, levantó las banderas del ser nacional, las banderas del nacionalismo. Evidentemente que estos conceptos muy ligados amistosamente a la gran burguesía internacional, con una fuerte asociación de las Fuerzas Armadas con las Fuerzas Armadas del Gigante del Norte a través de las escuelas de formación en Panamá y otros lugares. Por lo tanto, el golpe militar en Chile fue decidido, promovido, financiado por el bloque económico dominante en el poder y estructurado desde el mismo inicio del gobierno de la Unidad Popular, 1970, en adelante, y utilizaron como brazo armado a las Fuerzas Armadas. En esta mirada que estamos haciendo de lo que son las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional, comenzamos a encontrar en las distintas constituciones de los países latinoamericanos conceptos como el deber del Estado es resguardar la seguridad nacional, la soberanía reside únicamente en la nación. ¿Pero qué esconden estos tres conceptos? Seguridad nacional, soberanía, nacionalidad. ¿Qué significa realmente defender la patria? Un claro ejemplo, la Guerra del Pacífico o la Guerra del Salitre, 1879. Fue una guerra de carácter ofensivo, de carácter agresivo, más que de un carácter defensivo. ¿Fue en defensa de la patria o fue en defensa de algunos intereses del conglomerado imperante en el momento? Y si a eso le agregamos a una etnia del país que históricamente ha sido avasallada y marginada, hoy se les solicitaría que se hagan presente en la defensa de la patria, la que siempre le ha sido hostil.
Y en el caso de un grupo social que más allá del Estado defiende lo que considera soberanía, luchar contra la enajenación de las riquezas básicas de un país por parte de un Estado controlado por el gran poder económico, nacionales y extranjeros. ¿Y qué entendemos por nacionalidad? ¿Los derechos de los pueblos originarios serán considerados como este Estado-nación? ¿Debieran ser considerados en este Estado-nación? Pareciera que los grandes objetos nacionales, seguridad, soberanía, tienen más que ver en estos estados latinoamericanos con grandes acuerdos regionales, hemisféricos, que con características de la inserción internacional de cada estado. Como vemos a las Fuerzas Armadas, consideramos que deben estar integradas a la sociedad y deben estar supeditadas a los organismos democráticos del poder, siendo eso poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, Contraloría General de la República. No deben estar sometidas a nada, sino que simplemente deben estar supeditadas y ser funcionales a todas las expresiones democráticas del país. Las Fuerzas Armadas no son un poder dentro del Estado. Las Fuerzas Armadas deben estar plenamente integradas a la sociedad y participando en el desarrollo de sus proyectos determinados democráticamente. No olvidemos que la soberanía reside en el pueblo, vale decir, en el poder que éste debe tener para generar de modo democrático los organismos de poder y configurar así la soberanía suprema. La soberanía, una vez que el Estado tiene un territorio sobre el cual ejercer dominio, nos lleva a la realidad interna de un Estado. Y ojo, su defensa reside fundamentalmente en el cuerpo social en su conjunto. Los tres principales problemas de que adolecen tanto nuestras Fuerzas Armadas como las instituciones que las sostienen son falta de una real conducción por parte de los poderes democráticos del Estado. Este es un problema político de fondo, no es un problema administrativo. Los responsables de esta situación no son las Fuerzas Armadas, sino que los poderes políticos que están a cargo de la conducción del Estado. La defensa nacional tiene por objeto conservar la independencia e integridad territorial del país a través de una política disuasiva defensiva, en la cual contribuyen instituciones estatales como el Poder Judicial, como el Poder Legislativo, Ejecutivo y Contraloría de la República, más las instituciones castrenses y los civiles. Algunos lineamientos hacia el aporte de la defensa nacional son crear orgánicas que incrementen la conducción y control de la defensa por parte de la institucionalidad democrática. Incrementar la dirección de la defensa nacional por parte del presidente de la República. Fortalecer la política estratégica del país y así entablar un entorno vecinal, regional de absoluta paz. Aumentar los mecanismos existentes de participación de la sociedad civil en el ámbito de la defensa nacional. Potenciar una política de inclusión en las Fuerzas Armadas, de equidad de género, diversidad sexual, etnias del país y principalmente gratuidad en el proceso de selección de las distintas escuelas de formación militar del país. Reformar la justicia militar, reduciendo la competencia de sus tribunales y asegurando, obviamente, el debido proceso. Reformar el sistema de pensiones y alargamiento de la carrera militar. Gracias.